Buen día. La idea es poder desarrollar esta primera fase del trabajo en la que se pueda exponer no solamente algunas generalidades sobre la compañía escogida, sino también poder hablar un poco sobre cuál sería el modelo más apropiado, bien sea SCORE o GSCF para las características propias de la compañía. Mi nombre es Juan Sebastián Castro. Actualmente soy el líder de un área que se llama IDEA, que básicamente es el área de innovación, desarrollo y analítica de la compañía. En este caso, actualmente esa área funge sus labores en la gerencia de cadena de abastecimiento, que hace mucho sentido para justamente los temas del trabajo. Sin embargo, hace algunos meses ha venido tomando relevancia el área pues los servicios se han abierto para otras gerencias de la compañía. La compañía Sunshine Bouquet, que es la elegida, básicamente es una compañía que se encarga de su razón social, es la exportación de ramos hacia Estados Unidos en su mayoría, con algunas otras ventas que hacen en el continente suramericano, en Europa, y algunas ventas específicas nacionales que tienen que ver con un mercado que no es tan bien pago, pero pues que se satisface, que tiene que ver con algunos almacenes de cadena que ofrecen nuestras flores. La empresa se ha caracterizado fuertemente en poder tener un proceso en el que básicamente nuestros compradores en Estados Unidos, que pues, es el fuerte, el 95-96% de nuestras ventas, no se deben preocupar por absolutamente nada, inclusive ni siquiera por el diseño de los ramos, porque en este caso hay un área encargada de hacer una evaluación de la demanda para justamente definir si qué ramos se van a vender en el año próximo, en qué colores, cuáles van a ser las tendencias, de manera que entonces se puede hacer un valor agregado a nuestros compradores y que pues básicamente ellos solamente presten el espacio para realizar las ventas, pues garantizando claramente un crecimiento que suele estar oscilando entre el 5 y el 10% anualmente en nuestros compradores. Eh, Actualmente hay una gerencia que se encarga de todo el proceso de cadena de abastecimiento que justamente tiene que ver con esa cadena de suministro. Son sinónimos y de la cual se ha estado hablando durante este trabajo. En el área de cadena de abastecimiento vamos a contar un poco sobre cómo funciona esa área en la compañía. Esa área tiene actualmente 6 direcciones. Una dirección de planeación estadística, bueno, 2 direcciones de planeación estadística de siembra, una para todo lo que tiene que ver con rosa y otra para lo que tiene que ver con lo que no es rosa, que se le conoce como diversificado en la jerga de las flores. Tiene otras 4 direcciones, una para la logística de transportes internos, una para la logística, perdón, para el abastecimiento compras, una para la logística en operaciones y otra para la logística de almacenes. La logística en operaciones básicamente tiene que ver con la logística de todo lo que tiene que ver con el core de la compañía, que es la flor, el almacenamiento de la flor. Y los almacenes tienen que ver con todos los productos que son no core, que son insumos que se requieren para todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha y posterior elaboración de los ramos para envío a Estados Unidos. Eso implica almacenamiento de químicos, almacenamiento de material de herramienta, de mantenimientos, material de empaque, entre otros. La empresa tiene un modelo de cadena de abastecimiento bien particular en el que, haciendo una breve historia, básicamente la compañía migró de un modelo en el que si yo iba a hacer un ramo y el ramo requería de 2 girasoles y una rosa, pues yo lo que hago es, o lo que hacía era sembrar una finca en esa proporción de 2 girasoles y una rosa, de tal manera que cada vez que producía hoy, por ejemplo, iba a ver la producción de la flor, siempre estuviera en esa misma proporción de 2 girasoles y una rosa, y por ende yo pudiera satisfacer la demanda de ese ramo que vendía. Sin embargo, el valor agregado a la compañía con el tiempo fue justamente por ofrecer anualmente ramos con proporciones o con, digamos que con diferentes tipos de flores y con diferentes proporciones de flores para poder hacer ramos distintos
Eso implicaba que entonces ya era un poco más difícil poder mantener una finca con una proporción específica. Por ende, la empresa tuvo que migrar a un modelo en el que ya no en la misma finca se elaboraban los ramos, sino que tenía fincas especializadas en distintos productos, muy propio de la región, del clima, de la tierra, y esto permitió ser un poco más efectivo en la producción, pero además de eso perdió una efectividad en la elaboración de los ramos, porque ahora tenía que tener un modelo en el que ya tenía unos centros de operación, en lugar de tener unas fincas específicas, perdón, en lugar de tener fincas donde todas las fincas tenían centros de operación, migró a un modelo donde cada finca estaba especializada y entonces esas fincas producían flor que tenía que ser llevada a cada uno de los centros de operación. Estos son los símbolos de los centros de operación. Justamente actualmente hay más o menos unos 9 en total, aquí hay otro que no está dibujado. La empresa tiene, olvidé decirlo, tiene operación en Ecuador y tiene operación en Colombia, más o menos con 1.300 hectáreas en total. Actualmente funcionamos con un modelo de clúster en el que de ese clúster nos obliga a que los transportes, aquí tiene mucho que ver lo que te estaba explicando, como ahora el modelo es, yo tengo fincas especializadas, entonces cada finca produce un producto, hay un par de fincas que producen varios productos y esas fincas envían sus productos a los centros de operación desde donde se acopia esta flor y se van elaborando cada uno de los ramos que se van a exportar. Eso hace que entonces que tengamos un modelo donde haya mucho transporte interno para movilizar las flores de los lugares internos hacia los centros de operación y por ende que sea necesario ser muy efectivos en esos transportes y pues para ello tenemos un modelo de clusterización en donde garantizamos que los orígenes de unas flotas específicas siempre sean unos clúster y que esa flor se dirija hacia alguno de los centros de operación, pero que el carro retorne otra vez al clúster como si fuera una especie de ruta de bus, de tal manera que se garantice que siempre haya un carro cada hora, hora y media recogiendo flor en cada una de las fincas. Actualmente tenemos más o menos 100 carros propios y unos 40 carros de terceros que están haciendo esta operación de transportes internos, incluido la operación de envío hacia el aeropuerto desde los centros de operación. La empresa tiene fincas que van, en este caso, para donde tengo un poco más de conocimiento, desde Chipaque hasta una finca que está por allá en Lenguasaque que se llama Campo Alegre, que también pues este es justamente parte de uno de los clústeres. Aquí hay otras fincas que son el clúster más grande, son las fincas de rosa, que son estas fincas amarillas. Y estas fincas tienen que ver justamente con las fincas que tienen producción únicamente de rosa o en su defecto de spray rose, que es una rosa un poco más pequeña. La cadena de abastecimiento de la compañía tiene más o menos este comportamiento, en el que entonces tenemos toda la planeación y siembra y estadística, en donde ellos pues se encargan justamente a partir de una información del área de planeación de la demanda, información que sale obviamente de todas las operaciones de la compañía. La misión de la demanda le pasa una información a estadística en la que le indica cómo se va a comportar en las compras y a partir de las compras, planeación estadística planea cómo sembrar para poder suplir esas compras. Hay una flor que definitivamente nosotros no producimos, no generamos de manera propia, que no necesariamente es una flor, sino que son productos que se conocen como verdes. Y además hay otra flor que digamos, sabemos que eventualmente es posible que se suba o se baje el consumo y cuando se sube, pues que nos obliga a comprarle a terceros. Esa flor finalmente cuando se cosecha, bien sea en una finca propia en las 1.300 hectáreas que hay o en una finca tercero, llega a unas post cosechas en donde esa flor se clasifica. Una vez clasificada esa post cosecha, envía esa flor a los centros de operaciones, en donde se almacena para poder justamente estar lista esa flor para el consumo y la elaboración de los ramos. Esa flor junto con el material seco que acompaña el ramo llega a los centros de operación, que estos dos son uno espacialmente es en un solo lugar, solamente que estos son cuartos fríos
o cuartos secos de almacenamiento y estas son las cintas de producción. Entonces, ahí lo que se tiene es justamente la entrega de su producto, pues, de esa flor y de ese material seco, se elaboran los ramos. Eso libera material de empaque que no es de un solo uso, es el material en donde se embaló la flor desde la post cosecha hasta los centros de operación, desde las fincas post cosecha, que son justamente todas estas fincas, hacia los centros de operación, que son estos que están acá. Y entonces lo que se tiene es finalmente la posibilidad de poder contar con la elaboración de esos ramos y finalmente esos ramos permiten eh, liberar ese material de empaque se lleva al centro de acopio y el acopio se vuelve a redistribuir a todas las post cosechas. Mm, es importante esta parte porque pues aquí se genera un proceso justamente de logística inversa y ese proceso es importantísimo para la compañía. Es el único proceso de logística en inversa que está bien demarcado y que está a cargo justamente también de la misma gerencia de cadena de abastecimiento. Finalmente, pues esta flor viaja hacia sus respectivos destinos. Estos son algunas cifras generales o más bien indicadores y cifras generales que se tienen. Entonces, aproximadamente, así por encima son unas 209 millones de semillas que se siembran en Ecuador y en Colombia y 120 millones en Ecuador. Cerca de 1.900 millones de tallos que se cosechan año tras año. Esta es una cifra para el año de 2023. Em, Nosotros, por ejemplo, otra cifra muy importante es que más o menos recorremos 25.000 kilómetros al día en nuestros carros. Es una cifra bastante grande y estamos exportando aproximadamente 3,5 millones de tallos al día. Estos son nuestros KPI más importantes en el área y pues aquí hay una breve explicación de cómo funcionan cada una de las áreas que están integrando esta cadena de abastecimiento, que es justamente parte fundamental del análisis que estamos haciendo para la compañía y para el desarrollo de este trabajo. Se ve cada uno de los procesos importantes para cada una de las áreas, incluyendo almacenes y al área de abastecimiento, compras, son direcciones que recién se acuñaron y se acopiaron en la gerencia para poder estar a cargo justamente de esos procesos. Aquí se ven algunos de los proyectos más importantes que se han elaborado justamente en el área que yo lidero y que pues me permite justamente tener un poco más de conocimiento de todos los procesos de la gerencia. La pregunta importante que se plantea justamente es ¿cuál de los dos modelos SCORE o GSCF se adaptaría mejor a la compañía? Y aquí hay que mencionar algo y es que justamente un modelo score podría ajustarse bien si la compañía, en este caso un Bouquet, busca maximizar la eficiencia de sus procesos utilizando métricas para estandarizar, evaluar y mejorar áreas como planificación, abastecimiento, producción, entrega y devolución. Eh, y el modelo GSCF se adaptaría mejor si Sunshine Bouquet se centra en la colaboración estratégica con sus socios, productores, transportistas y distribuidores para conseguir una cadena de suministro integrada y alineada con los objetivos del negocio, especialmente importante con el contexto de productos perecederos. En este caso, es posible que la empresa tenga un interés vital en poder llegar a ajustar y a maximizar la eficiencia de sus procesos. Creo que esta parte es fundamental. Sin embargo, para la compañía, este no es el único paso importante, sino que justamente incluso la compañía se ha preguntado por la opción de tener un modelo en el que muchos de nuestros proveedores se puedan ajustar a tener la información de nuestros datos para que se pueda hacer un BMI y las empresas y los proveedores puedan planear su producción a partir de nuestros datos directos
de nuestros requerimientos y nuestra demanda. Entonces creo que para la compañía es importante poder llegar a justamente la implementación de una estrategia con sus socios, y sus socios tienen que ver con tanto productores, transportistas y distribuidores, eh, para que podamos ser mucho más efectivos y eficientes. Entonces, pues dado que Sunshine requiere una alta coordinación y cooperación con proveedores para garantizar frescura y tiempo de entrega, el modelo GSCF podría ofrecer un enfoque más adecuado. Este modelo permite trabajar con una integración más profunda y relaciones estratégicas en la cadena de suministro, un factor crítico para productos perecederos como flores. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta aplicación justamente, de este modelo? Primero, colaboración con productores. En este caso, hay una parte fundamental que se puede ejecutar y es que justamente se puede buscar que con los proveedores se pueda mantener la misma calidad de nuestros productos. Algo que nos garantiza como empresa es nuestra calidad en los productos. Y pues tendríamos entonces, para poder hacer esta implementación, llegar a hacer unas capacitaciones a las empresas a las que le compramos flor para que se ajusten a nuestra calidad y no generen contratiempos e ineficiencias en la medida que si la flor llega a nuestras post cosechas de un tercero y muchas veces esta flor no cumple con nuestras expectativas, tenemos que devolverle y perdemos pues mucho trabajo en ese ejercicio. Así que sería fundamental poder hacer los procesos de capacitación. Es importante hacer alianzas, con transportistas para que nosotros no tengamos ninguna dificultad en los procesos en los que se aumenta nuestra demanda y nuestra oferta. Por ende, nuestras temporadas pueden aumentar en producción 2.5, 3.5 veces. Y esto hace que muchas veces no demos abasto con nuestra propia flota y sea oportuno poder tener unas alianzas importantes con esos transportistas de manera que se pueda suplir, nuestra demanda. Y no sé, no solamente sería con transportistas, sino probablemente con otras industrias que permitan, pues, justamente que permita tener trabajo durante todo el año a esa flota que viene y nos suple en esos meses que a nosotros se nos crece la demanda, pero que tenga trabajo en otros momentos del año para que no se queden, sin trabajo en algún momento del año. Con nuestros distribuidores y clientes finales es importante poder hacer, un mayor trabajo, aun cuando con ellos posiblemente es con quien se ha hecho, mayor sinergia. Y finalmente es importante hacer una sinergia con nuestros, proveedores que, muchos de ellos, para muchos de ellos nosotros somos grandes consumidores y pues es importante que, podamos abaratar costos buscando alianzas con esos proveedores, por ejemplo, con proveedores de químicos o proveedores de cartón. Entonces, pues justamente este es el modelo, que se sugiere para, hacer uso y para potencializar y potenciar más bien, la cadena de abastecimiento en Sunshine Bouquet. Muchas gracias.